Saludos amigos, conectas con Vanessa Marzán, especialista en comunicación estratégica y lenguaje corporal. Y como todos ustedes estuvieron pegados a la entrevista de la semana, rompió el silencio la compañía Physicians Correctional, quienes tienen un papel protagonista dentro del escándalo de este reo que estaba parapléjico y que salió costándole la vida a una mujer. Comparto mi análisis desde el punto de vista comunicación. Número uno, yo nunca recomiendo a un cliente que envíe solo a un abogado. Los que me siguen saben que todo comunica. Cuando se envía solo a un abogado a hablar, ya estamos comunicando de que necesito ser defendido, no puedo hablar solo, así que algo posiblemente estoy ocultando. Así que desde el punto de vista de proyección y opinión pública, ya ese número uno no debería estar. Vimos un abogado quien tiene una muy buena fama de ser un abogado excelente. Eso no necesariamente garantiza que es un buen comunicador. Como pudimos ver, desde que se sentó, escondió las manos debajo de la mesa, lo que comunica introversión y el sentirme amenazado. Cuando tenemos las manos afuera, estamos diciendo que no estamos abiertos, que no tenemos nada que ocultar. Así que ya eso nos comunica la incomodidad de parte del abogado. Luego tuvimos otras partes donde vimos el abogado alzar la voz. En el hospital industrial donde ese señor estuvo 2 meses hospitalizado. Correctional Healthcare, la compañía anterior, continúa con el mismo diagnóstico. Dentro del panel, un poco de descontrol y frustración de parte de él. Pienso que no fue la mejor proyección porque la misión del portavoz, del abogado, era empatizar no solamente con el público que lo estaba viendo, sino empatizar con los periodistas y no antagonizar con ellos. Así que me encantaría que comenten ustedes si están de acuerdo con el análisis relámpago de Vanessa Marzán. La psicología o la interpretación de la comunicación no verbal no es una ciencia y por lo tanto no siempre es certera, sino que son especializaciones fundamentadas en predicciones que se fundamentan en observaciones y que en muchas ocasiones, aunque no siempre, se pueden llegar a conclusas certeras dependiendo de la evidenciabilidad de un caso en particular y de ahí su clasificación como científica, a diferencia de otros casos con otras variantes, aunque partan de la misma premisa panorámica que en muchas ocasiones no se toma en consideración, sino que se generaliza mediante la subestimación de su estadística en minoría, que de igual manera continúa siendo muy significativa. Ahora, aquí la pregunta fundamental sería: ¿cómo se puede estar tan seguro de lo que siente, piensa, de la intencionalidad de una persona? Aunque en ciertas ocasiones se puede saber bajo ciertos parámetros observados, experimentados, estudiados y entre otros, nunca está exenta a la posibilidad de alguna variante y por lo tanto a la de una conclusa e interpretación inconscientemente errada mediante la generalización del estudio que pudiera penalizar a un inocente o justificar a un cómplice. Es decir, digamos que Juan está moviendo sus manos y sus pies intranquilamente porque está mintiendo y se interpreta correctamente de que este tipo de comportamiento en Juan se debe precisamente a porque está mintiendo, pero luego viene Carlos y se expresa corporalmente de la misma manera ante los mismos intérpretes, pero en este caso porque tenía frío. ¿Qué usted piensa que va a pasar con Carlos? Y que lo he vivido en distintos tipos de instituciones, entre ellas religiosas. Va a ser penalizado mediante prejuicios especulativamente conceptuales en el nombre de una ciencia que no es ciencia para los psicólogos, o en el nombre de un espíritu que para nada es santo para quien le caiga. Pobre Carlos y de todos aquellos que de esta misma manera han sido repudiados, discriminados o penalizados. Aunque uno con el tiempo tiende a acostumbrarse, ya que este tipo de comportamiento en la humanidad, o este tipo de comportamiento humano en su mayoría, es bastante predecible, a excepción de una minoría que continúa sorprendiendo. Pero este mismo panorama que le acabo de presentar de igual manera puede suceder para justificar la mentira de un cómplice en asociación. Y así comienzan a discriminar ya no en el nombre de Dios, sino en el nombre de una ciencia que no es ciencia, en base a conjeturas subjetivas totalmente erradas por especialistas, tradicionalistas, no analistas, que van engendrando desde su premisa pseudocientífica una nueva convicción o concepción antropocéntricamente mitológica
justificada en el registro estadístico de un porcentaje mayor, infabilizado por sus discípulos, e ignorando las causales de unas variantes con un porcentaje menor que reacciona corporalmente de la misma manera dentro de un mismo semejante panorama. Y lo mismo está sucediendo en Puerto Rico con los estudiantes de medicinas. Los que actualmente se están graduando no son médicos, sino más bien tradicionalistas de los verdaderos médicos. Y en base a esta misma subjetiva, subestima, relativa, conjetura interpretativa, como la de la especialista que sale hablando, un homicida fue liberado y asesina nuevamente a un ser humano. Cuídense de los pronósticos científicos, ya que no siempre se fundamenta en la evidencia, y que muchos de sus tradicionalistas, que ni tan siquiera se toman el tiempo de cuestionarse a sí mismos, mucho menos el resultado que han tradicionado, pensando haber descubierto o hallado el mecanismo y el condicionamiento del funcionamiento variable de la mente humana. Y por eso, cuando se meten a hacer política, se chocan con una realidad. La verdadera diversidad. Una realidad mucho más amplia de la que pretenden clasificar y que cuestiona sus planteamientos tradicionalmente infabilizados. Para el colmo, ponen un especialista que pertenece a la misma institución de la cual el abogado pretende limpiar la imagen. Y yo no tengo ningún tipo de problema con el derecho de rehabilitar la imagen de una institución o de una persona mediante una genuina rectificación o pesadumbre. Con lo que tengo problema es con el intento de limpiarnos, rehabilitar esta misma imagen mediante manipulación, mentira y entre otras, sin ningún tipo de interés de retractación de la consciente falta cometida y justificada a que no se vuelva a repetir los hechos, sino que contribuirá a que se vuelva a repetir, que impedirá de igual manera la rehabilitación genuina, no de la imagen, sino de lo que verdaderamente debería representar la institución o la persona. En fin, independientemente del sentido o del uso, sea para bien o para mal, que se le dé al poder que otorga el conocimiento, otorgado precisamente como consecuencia del desconocimiento. En este caso no estoy diciendo que así sea, ni puedo decir que así sea, no lo sé, ya que no me dedico a la investigación analítica, criminal y delictiva del país, pero para quienes quieran tener algún otro tipo de conocimiento, les invito a descifrar si les interesa la idea central de esta crítica, que le otorgará otro tipo de conocimiento.